Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por estar visualizando el video, por haberle dado clic y por acompañarme unos minutos. Vamos a estar hablando de la segunda parte de las nuevas fragancias que sacó Fraiche. A mí me habían faltado 4 todavía, que fueron las que más me gustaron. Y pues vamos a empezar. Comenzamos. La primera es Love Me Toast. Este es un perfume muy rico, a mí me gustó mucho. Es un perfume fresco, primavera-verano. Lo pueden usar para, yo creo que hasta para ir a trabajar, puede ser para eventos de día, en jardín, se me antoja como algo así. Está muy rico, la verdad me gustó muchísimo. Toast me gusta porque hace que sus aromas, aunque no se vea que no traen tanta complejidad, como que siempre termina siendo aromas distintos y elegantes. A mí por eso es que me gusta mucho Toast. Este perfume es muy reciente, lo sacaron en el 2020. Es un floral frutal. Se supone que es un perfume unisex, pero yo lo siento mucho más femenino. Tal vez ya al final del día, ya cuando está muy seco el perfume, ya lo usaste unas 5 o 6 horas, a lo mejor lo empiezas a percibir por las maderitas y el amberwood que tiene, no, perdón, no tiene amberwood, tiene cedro. A lo mejor por el cedro que tiene al final, es como que se empieza a sentir un poquitito así, pero ligero, casi nada masculino. Yo lo veo más, el ADN de este perfume, un 95% femenino. No creo que un hombre, bueno, dependiendo, ¿no? Cuál es el gusto, pero a mí me gusta mucho y se me hace un aroma femenino. Esto, vamos a atomizarlo. Voy a empezar con los secantes, aunque a mí me gusta más cómo van secando en la piel. Esta es una bofetada cítrica de la salida. Lleva toronja y por eso es que se siente tan cítrico, pero conforme va caminando el perfume, se va desarrollando, si se convierte un poquito más en floral y empiezan a salir la madera, la madera que trae en la base, y lo empieza a hacer un poquito más diferente. Está versátil, está muy rico el perfume, me gustó mucho. Yo creo que está muy verdoso a la salida, pero no lo hace nada desagradable. Vamos a ponerlo por aquí. Ay, sí. Este perfume te da para arriba, como que te energetiza. Me pone contenta. Me dan ganas de salir a hacer cositas. Yo lo he usado en la casa y me pone como muy activa. La casa aquí es como muy calurosa, entonces me gusta mucho porque se me quita el calor. Y es porque las notas de salida es toronja rosada, lychee rosa y pimienta rosa. El corazón es peonia, rosa de damasco y jazmín. Yo no siento mucho el jazmín, siento mucho más la peonia y la rosa. Pero está muy rico. No sé, híjole, le siento hasta como albahaca. Huele un poquito a albahaca. Está rico. Me gustó. La base es musgo, madera de cachemira y cedro. Este es un perfume, es un fresco de día elegante. Te lo puedes llevar también para el trabajo y yo creo que le vas a alegrar el día a alguien. Está muy rico. Me gustó mucho también. Un 10 para Fraiche. Vamos a seguirnos con el segundo. El segundo es CH Beauties. Este perfume es del 2020. La mayoría lo ha reseñado muy bien. A mí me gusta este perfume, pero no se me hace espectacular. Yo creo que sí he olido cosas más ricas de CH. Y es que
Esta es una pera dulce. Dulce y cítrica. Está muy rico, sí está rico. No lo siento, para las que se vayan con la finta de la botellita, porque la botellita es súper bonita, es amarilla, o sea, la ves y dices, wow, esto es primavera, verano. La verdad, a mí no me lo pareció tanto. Lo sentí un poquito, es amaderado dulce al final. Y yo he sentido que ahorita en la época de otoño, que no se ha marcado tanto el otoño, que como que sigue estando caluroso, yo lo siento de repente en el calor como que medio, como que mi pH lo empieza a hacer muy ácido. Entonces a lo mejor por eso a mí no me ha gustado tanto, porque no he hecho mucho fresco y no lo siento tanto para primavera, verano. Yo lo siento ahorita para la época otoñal. Las notas de salida es pera y mandarina verde, es por eso que sí, la salida, o sea, sí se siente la pera dulce bien rica a la salida, pero se empieza a sentir también el cítrico, que no molesta, está sabroso. Y el corazón es jazmín, neroli y peonia. Yo sí sentí mucho, yo sí siento el neroli, lo siento más que la peonia y el jazmín. De repente a lo mejor sí el jazmín un poquito, pero el neroli creo que lo siento un poquito más. La base es vainilla, ámbar y sándalo. Yo creo que es por eso que se siente un poquito más dulce, a lo mejor por el ámbar y la vainilla juntas. Es un perfume que lo puedes usar para ir a trabajar, no está invasivo, está rico, pero yo la verdad no creo que sea tan espectacular como otros, que digo, no tan espectacular SH, porque SH lo que tiene para mí es que es una línea que sus perfumes los hace como siempre muy elegantes, aunque tenga las notas dulces o frutales o cítricas, no se me hace que lo haga siempre invasivo, no, siempre conserva la línea elegante, es lo que me gusta mucho de Carolina Herrera y de sus CHs. Pero si les gusta la pera dulce y al final amaderada, este les va a gustar. Este me gustó también, se los recomiendo, pero no se me hace que sea, o sea, es algo que yo ya he olido en otros perfumes. No sabría cuáles, pero sé que ya lo he olido. Pero está bueno. Y luego nos vamos a seguir con Good Girl Velvet Fatal. Y estas, bueno, les voy a poner la foto por aquí, también les vamos a ir poniendo las claves y todo. Estas, pues las zapatillas, ya saben que son súper sexys. A mí se me ha antojado mucho usar estos perfumes por las zapatillas, por las botellitas, pero en mí no tienen ni gran proyección, ni me duran mucho, aunque son muy ricos, pero no me duran casi nada, por eso es que no los uso. Pero este está bueno. Sí me duró un poco más que los demás. A ver, vamos a ver. Este salió en el 2018, es un ámbar floral. Las notas de salida es almendra, café, limón, bergamota. Sí se siente la almendra, lo siento un poquitito cítrico, no mucho, pero sí está cítrico la salida por el limón y la bergamota. Y la almendrita como que de repente quiere hacer ahí su aparición, pero pues yo no lo siento tan fijo, la almendra. A ver. Tal vez dejándolo pasar un poquito más. De repente sí se siente, pero no está tan intensa la almendra. El corazón son los nardos, jazmín, rosa de Bulgaria, rosa raíz de lirio y flor de azahar. Yo sí siento en este perfume mucho, yo lo siento más la flor de azahar y el jazmín. La verdad los nardos, ¿o sí? A ver, permítanme, vamos a ver acá en la piel.
está para usarlo, está versátil, la verdad es que yo lo usaría todo el año, ¿eh? Digo, no, a lo mejor no tanto en un verano muy caluroso, pero sí en la primavera cuando apenas va empezando, que no hace tanto calor o cuando está saliendo el verano. Y está para oficina, sí se siente dulcecito, ¿eh? Y sí, yo siento mucho la flor de azahar y el jazmín. La rosa, no tanto. La base está muy compleja. Lleva praline, cacao, haba tonka, vainilla, pachuli, ámbar, almizcle, sándalo, canela, cedro, madera de cachemira. Y sí, al final este perfume se le empiezan a sentir, yo no lo sentí tan dulce, pero al final sí se empiezan a conjugar como que todas las maderas y es lo que yo percibo más al final del perfume. Se empiezan a perder un poquito ya más las flores y yo siento que predominan más las maderas. El café incluso no lo siento tan, hay gente que dice que lo huele como capuchino, yo la verdad no le siento tanto la nota del café al final, pero habrá que usarlo más. Ahorita son mis primeras impresiones. Cuando los use más a lo mejor hacemos otra cosa para reseñarlo mejor. Pero eso es lo que yo siento. Es un buen perfume. Me gustó mucho también. Para las que les gusten las versiones de las zapatillas, creo que esta es una de las más intensas. Con las otras dos como que no tienen como 3 más creo, o 4. Bueno, no sé. Creo que son 4. A mí la primera casi no me fija nada. Esta para mí tuvo mejor proyección, estela y fijación. Me gustó también, se los recomiendo. Y vamos a acabar con el que conmigo es el Rey porque es un perfume que yo estaba persiguiendo durante 2-3 años con Fraiche. Porque es un perfume de Emporio Armani muy rico. Este es un perfume frutal, medio amaderado, elegante. No es un frutal común, por eso me gustó mucho. Y a Fraiche yo creo que le quedó de 10. Vamos a ver. La salida es cítrica, se siente un cítrico como tropicalón, pero no es tropical. Ya, después se va pasando como a los 5 minutos. Sientes hasta como huele un poquito a mango la salida, pero no, es frambuesa, lima ácida y neroli. El neroli se siente muy rico también en la salida. Le da limpieza, le da blancura, pero después, como trae el corazón en la rosa, que yo no lo siento no la siento tan marcada al principio, sino ya casi cuando se va secando, empieza a conjugarse con la base, que es la vainilla, el almizcle y el amberwood. Y el amberwood la va haciendo muy interesante y al final es cuando empiezas a sentir esa rosa con la madera y es dulcecito. Pero es un perfume frutal rico, elegante. Es un perfume que pisa fuerte, o sea, no es un frutal del montón ni de los comunes. A mí me gusta muchísimo. Yo les digo que yo lo estuve persiguiendo durante mucho tiempo. Es elegante, es chispeante, tiene personalidad. A mí me gusta. Lo que sí sentí es que yo no sé, los tengo que dejar reposar porque los compré la semana pasada y yo sí sentí como que no me duró tanto. O sea, me duró como unas 5 horas y el original sí dura mucho más. La salida del original es frutal, pero como que sientes luego cómo te envuelve la madera, muy rico. Yo creo que este perfume se parece un 95% y les quedó muy bien. Se los recomiendo de verdad ampliamente. Es de mis favoritos, tanto en originales y ahorita que lo sacó Fraiche, le quedó muy bien. Me encantó. Y con esto termino el bloque ya de las últimas fragancias por reseñar de este periodo que sacó Fraiche. Pero me encantaría darles como mis 3 medallitas
de lo que para mí fue lo más rico que hizo Fraiche en este último lanzamiento que hizo. El tercer lugar, yo se lo voy a dar, a ver, ¿a quién se lo vamos a dar? No, a Los Cherry. La verdad, este es un perfumazo también. Sí es muy rico, les quedó muy bien y todo, pero a mí me quedó, sí es esa cereza intensa, deliciosa, dulcecita, jugosa. En los primeros 5 minutos y ya después ya se empieza a convertir en algo maderoso, rico, pero para mí, yo sí creo que le faltó un poquito más de, en mí no ha creado ni mucha proyección ni mucha estela, ni siento que la gente lo perciba mucho en mí, entonces sí creo que les faltó un poquito más de no sé, que quedara un poquitito más duradera, no sé en qué consiste, no sé si sea mi pH, pero yo por eso les digo, esta es mi percepción del perfume, de cómo lo sentí en mí. Yo le doy un tercer lugar, pero es muy buen perfume, muy, muy, muy bueno. El segundo, se lo voy a dar a mi Because It's You, porque les quedó muy bien, padrísimo, la verdad se los recomiendo mucho. De verdad, si tienen oportunidad de comprarlo en una botella grande, es de las que vale la pena también muchísimo. Y le doy un segundo lugar porque a mí una de las que más me gustaron fue Scarlet Puppy Intense de Jo Malone. De verdad, ay no, este perfumito, híjole, lo tengo, sí lo tengo que pedir en grandote, porque aparte a mí me comentaron en algunas casas de Fraiche que son aromas pilotos que se están aventando ahorita por crear otro tipo de esencias de diseñador un poquito más caras y demás, pero que no saben si va a pegar. Entonces son como pilotos y por eso no las están encontrando en muchas tiendas, pero si lo encuentran, es mínimo de unos 50 mililitros, porque si no lo van a hacer y lo van a sacar, que apóyenlo para que no lo saquen y si les gusta cómprenlo, sí, pídanlo en una presentación muy grande. Yo lo voy a hacer porque sí, vale muchísimo la pena. Este es mi ganador. Este es el de primer lugar. Y con esto, chicas y chicos, terminamos el video de este día. Espero les haya gustado mucho, lo disfruten como yo disfruto mucho estar con ustedes y platicar un ratito. Muchas gracias por darle like, por entrar al canal. Síganlo haciendo porque a mí me ayuda mucho para seguir con estos videitos. Hasta aquí por hoy. Espero que tengan muy bonita semana. Besitos.